Hay un profundo anhelo dentro de mi corazón. Sí, creo que hay algo que siempre yo he dicho, que Él nos ha conocido. Alguna vez, no me crean, todavía no lo he encontrado en la palabra, en citas concretas, pero pueda que seamos parte de sus ángeles, que tal vez hayamos agarrado cuerpos, almas, para poder regresar otra vez al mundo angelical, podría ser. Creo que la última persona que Dios pone el ejemplo, pone un ejemplo muy claro. Trajimos, bueno, se me olvidan ahorita a los que Dios les cambió nombre. ¿Quiénes son? El primero es Abraham, Sarai, Jacob y Simón por Pedro. Te llamarás Pedro, ni bien lo vio. Pero hay otro ejemplo claro y ese es muy, muy claro, que aquí ya se menciona a Él, ya no como Dios, sino como un nombre específico, como Yeshua. Creo que vamos a ver la vida de Saulo así. Esto es muy superficial, lo que estamos viendo para entender. Muy, muy superficial la vida de Saulo. ¿Alguien me puede decir quién era Saulo? Para empezar, ¿qué conocen de Saulo? Vamos a ver si saben. Y tal vez las citas bíblicas, alguna cita bíblica, o por lo menos parafrasear alguna historia acerca de Saulo. ¿Por qué me persigues? Le dijo el árbol de la vida a Saulo. Vamos así a la ligera y desde allá hasta aquí en Hechos, donde se encuentra la vida de Saulo. De Hechos 8 dice que empieza la vida de Saulo. Creo que ya cuando ya empezaron Hechos 1, donde llamó la atención de Saulo de Tarso fue cuando Pedro empezó a pregonar el Evangelio de Jesucristo. Cuando entró al templo La Hermosa y vio a un paralítico, iba Pedro y Juan, que fueron los que le dijeron que no traía ni oro ni plata.
Entonces ahí le empezó a llamar la atención a este hombre, pero era porque él tenía conocimiento literalmente de la ley. O sea, era un intérprete, se podría decir, un estudiante, uno de los mejores estudiantes de lo que era la Torá, el pergamino. Pero yo lo entiendo porque sí se tiene que llegar a entender el sentimiento de Saulo. Una cosa porque en cierto modo todo lo que ha venido desde el principio y se ha venido desde Abraham y Jacob, Isaac, Moisés y todos ellos, pues y David, es una historia en la que ellos se han enfocado y se han arraigado, y eso todavía sigue en Israel. Me ha llamado la atención y para esto quiero que tal vez alguien me pueda decir, no sé si alguien sabe ya algo de esto, si realmente el judaísmo es el más importante en Israel, o sea, en Israel se podría decir, si los judíos son los que predominan, o hay otro tipo de religiones que también estén en Israel. Creo que ahí vamos a entender mucho lo que Saulo hizo y el por qué Jesús se lo topó camino a Damasco. Creo que todavía en Israel todavía hay un problema bien serio. Israel es uno de los países en donde más turismo hay. Sí, van caravanas de ambrosios, sí, y no por ir a ver a un rabino o por ir a ver a un judío, ¿verdad que no es por eso? Entonces, si uno va a las mezquitas y pregunta a uno si conocen a Jesús, ahí no conocen a Jesús. No es que no lo conozcan, ahí lo conocen muy bien, y me imagino que ellos lo han estudiado de una manera increíble quién era Jesús, ¿sí? Pero uno va y le pregunta a un judío y hace como que sin nada, o sea, no sabemos quién es. Y algunos dicen, pues fue alguien que nació y pues hizo otro reino, otro imperio o algo por el estilo, pero realmente no dan a conocer realmente quién es Jesús. Pero si no fuera por Jesús, Israel no fuera famoso y no llegaran muchas personas de tour a visitar ahí, porque la mayoría que llegan no llegan a ver las piedras, no llegan a ver a los rabinos o a los judíos meciándose en el muro de los lamentos. O sea, y llegan miles, creo que llegan más personas a ese lugar de Israel que a Estados Unidos o a otros países como a visitar turismo, qué sé yo, y simplemente visitan ese pueblo de Israel por ir a conocer dónde murió Jesús. O sea, el hecho de que ellos estén ahí es como que yo les dijera a ustedes, a un huehueteco o a un chantleco, ¿dónde queda los Cuchumatanes, el mirador del Diegues Olaverri, ¿dónde queda? ¿Dónde está? Entonces, ¿quién no sabe de acá? Hasta el que no ha leído y no ha estudiado sabe dónde está y cómo se llaman esas
montañas. Entonces, de la misma forma, ese ha sido el que se han lo han negado totalmente a él. Entonces eso no ha terminado, ¿sí? Eso no ha terminado porque el mismo celo que tenía Saulo de Tarso al matar a los cristianos y el primer discípulo de Jesús, o el primer seguidor de Jesús que no fue discípulo, el primer mártir, ¿cómo se llamó? El que dijo, veo los cielos abiertos y veo que ángeles están ahí y los vio a ellos y les dijo, Señor, perdónalos, no les Esteban, ¿sí? No les tomes en cuenta esto, ¿verdad? Pero el primero que estaba ahí era Saulo de Tarso, ¿sí? De la persona que nosotros vamos a hablar hoy. O sea, él era el que encabezaba, la palabra dice que era el que encabezaba el montón o el bochinche en ese momento. Entonces, literalmente, Saulo de Tarso, así como era, estudiaba la ley, escuchen esto, por eso estamos viendo la vida de Saulo de Tarso. Estudiaba la ley, o sea, sabía muy bien la palabra, pero era un hijo de la serpiente. Con la ley, o sea, por eso literalmente es como Pedro, ¿sí? Porque puedo decir que el Señor vio dentro de él a alguien, ¿sí? Porque le dijo, apártate de mí, Satanás. Quiere decir que había algo ahí, sí, que no estaba bien. Y de esa misma forma era seguidor de Juan el Bautista. Entonces, ellos sabían mucho de la palabra, ¿sí? Eran duchos en la palabra, pero asesinos. ¿Por qué me puedo decirles que eran asesinos? Porque mataban, ¿sí? O sea, eran revolucionarios hacia un fin determinado, y era el matar. Pero, ¿qué estaba pasando con este Saulo de Tarso? Era celoso de la palabra, excelente, pero de esa misma forma él no tenía no era Dios como para quitarle la vida a alguien y poder agarrar la vida de las personas y poderlas asesinar, como Esteban. Me imagino que si Esteban hubiera dicho, bueno, el mismo espíritu que gobernaba a Yeshua, también gobernó a Esteban, ¿sí? ¿Por qué les puedo decir eso? Porque el mismo espíritu que engendró a Yeshua también engendró el corazón de Esteban. Una cosa, porque ¿qué fue lo que dijo Jesús en la cruz antes de morir? O cuando estaba, no en la cruz, sino en el madero. La palabra, mis amados hermanos, de la verdadera muerte de Yeshua no fue en una cruz, como la menciona la traducción, sino fue en una estaca, ¿sí? Una estaca. Enterraron, y los brazos sí hacia arriba, pero no crucificados, sino hacia arriba en un mismo lugar, descendiendo más o menos como ese poste, una estaca, ¿sí? Por eso la palabra, lo genuino habla de un madero, ¿sí? Aquí habla de una cruz, la traducción, pero el verdadero significado del madero es una estaca. Entonces, cuando Yeshua murió en una estaca o en una cruz, como lo conocemos por la religión,
Lo primero que dijo él, que perdónalos porque no saben lo que hacen. Y lo mismo, el mismo Espíritu le dijo a Esteban, perdónalos o no les tomes en cuenta esto que están haciendo conmigo, como quien dice también perdónalos, va. Entonces, ¿por qué? Porque si él condenaba entonces él se convertía en ley. Entonces, para que uno se dé cuenta de que el mismo Espíritu habla, quiere decir que el mismo Espíritu ya veía a Saulo de Tarso hacia el futuro, ¿verdad? O sea, no condenaba, no señalaba, porque cabal el que lo había agarrado, porque él estaba predicando, y el que hizo la revuelta fue Saulo de Tarso, y fue el que los empujó o los animó a ir a matar a este Steve. Bueno, entonces, viendo eso, con la ley era asesino. Y como dice Pedro, que el que es asesino, o sea, el que era asesino desde el principio, era la serpiente. Quiere decir que la palabra, ¿sí?, sin el encuentro personal con Jesús, no vale de nada, ¿verdad? Si la palabra, literalmente si la palabra, si no se tiene el encuentro con Yeshua, entonces es pasajera, es como la hierba del campo, como la neblina, ¿sí? Es nada la palabra, ¿estamos? Entonces, ¿dónde llega la palabra a cobrar vida? O sea, este libro, por eso dice la palabra que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Cuando Saulo de Tarso empezó a asesinar y a ser un revoltoso, entonces él tenía sed de justicia, o sea, era una sed de justicia y de defender los principios de lo que él había estudiado. Entonces la mayoría, muchos, defienden sus estudios y los principios, pero nunca se van por lo que el Espíritu Santo dice o habla. Nunca ellos disciernen si realmente el Espíritu de Dios es el que está hablando, es el que está predicando en ese momento. Entonces vamos a ver acá en Hechos 9, Hechos 8, ahí es donde nos da énfasis de unas situaciones que pasó con Pedro, Felipe y algunos siervos que le sirvieron a Jesús. Entonces vamos a ver en Hechos 9. Aquí, poquito antes hacen mención de Felipe, cuando él se va al desierto, y del eunuco, y de eso ya lo vimos, ¿verdad? De todo lo que hizo en el desierto y que bautizó al eunuco. Pero el 9, cuando yo leí el 9, me llamó mucho la atención, y eso nunca se me ha olvidado, porque aquí de religioso, ¿sí?, la religión mata, la religión es asesina. Y déjenme decirle que la religión sea de la serpiente, literalmente, ¿verdad? Aunque a muchos le duelan lo que les estoy diciendo, pero sí, mis amados hermanos, la religión es de la serpiente, literalmente, porque la religión mata el espíritu, y lo que hace la religión es que
pone una venda a la ignorancia. Entonces, exacto, sí, la religión es la causa de tanta división. Entonces vamos a ir viendo cómo la serpiente se ha encauzado en la religión y ha tomado la religión en sus manos y se ha apoderado de todo eso, ¿verdad? Así que si hay algún religioso, prepárese en este lugar, ¿verdad? Si es que hay algún religioso aquí. Entonces, Saulo de Tarso vivía de la religión. Saulo de Tarso vivía literalmente de lo que era paradigmas, estándares, literalmente en la vida de sus maestros y en la vida que le dieron sus papás a ellos y probablemente en la vida de los papás de Saulo de Tarso. Entonces, cuando se habla de eso, se habla de generaciones que han venido trayendo esa cadena de religión. Entonces, cuando Jesús le dice a la chica del pozo, a la mujer en el pozo, que no había todavía en ningún monte que le adoraran como él quería que le adoraran. Y todavía, si ustedes quieren saber bien lo que Yeshua vino a hacer, era lo que Malaquías, ¿sí?, el último libro del Antiguo Testamento, le decía a los israelitas, a los de Israel. Él vino y les vino a decir y les vino a adelantar lo que realmente era el verdadero evangelio de Jesucristo, que no es religión. Entonces vino la serpiente y agarró la religión para división. Entonces lo que él quiere es división, y cuando se dividen, entonces se mata el espíritu, ¿verdad? Entonces ya no es el mismo espíritu, entonces ya no es lo unánime en un mismo sentir de Hechos 2, ¿verdad? De la gran prédica que se hizo y se inspiró Pedro cuando se convirtieron, pero ahí todavía no sabían convertirse a qué, ¿sí? Entonces eso es lo que yo quiero ver hoy con la vida de Saulo, ¿sí? Porque la religión siempre ha traído esa cadena de asesina. Entonces, de asesino, ¿por qué les digo de asesino? Porque hasta Pedro, podemos leer ahí del 9 en adelante, ¿sí?, lo que es el 9, el 10, 11, 12, el 13, dice Pedro, y todavía ahorita vamos a leer un siervo que el Señor le revela por un sueño que se acerque a Saulo, y todavía le dice no, porque él es un asesino. Y todavía Pedro, cuando Saulo les dice quiero irte a ver porque hoy ya cambié, y le dice no quiero que vengan porque él es un asesino, ¿verdad? Entonces, Saulo de Tarso, un asesino. Todos le tenían temor y pavor, ¿verdad? Quiere decir que tenía la religión, que tenía la Torá y la ley, pero en sí dentro de él tenía la serpiente, literalmente, ¿o no? Porque ¿quién? ¿Sí? Se convierte ya en un asesino, o sea, literalmente ya de matar y asesinar a alguien solo porque están pregonando otro evangelio. O sea, el Espíritu de Dios lo único que hace podría ser hablarles, pero si no entienden, dejarlos. ¿Por qué? Porque dice la palabra que al necio, déjenlo con su necedad. Ya algún día no es de declararles
no es de profetizarles, perdón, no es de profetizarles infierno, no, sino algo como lo hizo Esteban. O sea, no lo tomes en cuenta, pero ten misericordia de esta persona, ¿verdad? No quiere, tal vez yo no soy, o tal vez yo voy a sembrar y otro va a cosechar, ¿verdad? Entonces, en el 9, Saulo estaba furioso y amenazaba con matar a todos los seguidores del Señor Jesús. Ahí solo hablaban de seguidores del Señor Jesús, ¿verdad? Esta es traducción del lenguaje actual. Por eso fue a pedir al jefe de los sacerdotes unas cartas con un permiso especial. Quería ir a la ciudad de Damasco y sacar a las sinagogas a todos los que siguieran las enseñanzas de Jesús para llevarlos presos a la cárcel de Jerusalén. Entonces él iba directamente ¿a qué? A asesinarlos, a traerlos. Y estaba Saulo por llegar a Damasco cuando de pronto desde el cielo lo rodeó un gran resplandor, como de un rayo. Saulo cayó al suelo y una voz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, respondió la voz. Es a mí a quien estás persiguiendo, pero levántate y entra en la ciudad, que allí sabrás lo que tienes que hacer. Los hombres que iban con Saulo se quedaron muy asustados, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Por fin Saulo se puso de pie, pero aunque tenía los ojos abiertos, no podía ver nada. Entonces lo tomaron de la mano y lo llevaron a la ciudad de Damasco. Ahí Saulo estuvo ciego durante 3 días y no quiso comer ni beber nada. En Damasco vivía un seguidor de Jesús llamado Ananías. ¿Cómo dice en la Reina Valera? ¿Alguien tiene ahí la Reina Valera? Aquí dicen: en Damasco vivía un seguidor de Jesús llamado Ananías. En una visión que tuvo, oyó que el Señor Jesús lo llamaba. ¿Cómo dice ahí? Es el 10. Discípulo llamado Ananías. En una visión que tuvo, oyó que el Señor Jesús lo llamaba: Ananías, Ananías. Señor, aquí estoy, respondió. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle recta. En la casa de Judas busca a un hombre de la ciudad de Tarso, se llama Saulo, y está orando allí. Yo le he mostrado que un hombre llamado Ananías llegará a poner sus manos sobre él para que pueda ver de nuevo. Escuchen. Ahí la palabra nos está mostrando algo totalmente distinto y diferente de lo que hacía antes. Levántate y ve a la calle recta, ese ya lo dije. Señor, respondió Ananías, me han contado que en Jerusalén este hombre ha hecho muchas cosas terribles contra tus seguidores. Hasta el jefe de los sacerdotes le ha dado permiso para que atrape aquí en Damasco a todos los que te adoran. Sin embargo, el Señor Jesús le dijo: ve, porque yo he elegido a ese hombre para que me... Ve, porque yo he elegido a ese hombre para que me sirva. Él hablará de mí entre reyes y gente que no me conoce, y ante el pueblo de Israel. Yo les voy a mostrar lo mucho que va a sufrir por mí. Escuchen. ¿Qué tal? Entonces,
Ananías fue. Quiere decir que si Ananías lo conocía, que era un hombre malvado, y eso que estaba en la ley. Quiero siempre mencionar eso. Sí, sabía algo de la ley, era estudioso. ¿Cuántos títulos tendría? A saber, pero a poco más atrás él habla, el propio Saulo de Tarso, cuando testifica, y vamos a ver ese testimonio, cuando testifica a un rey, le habla y le dice todo lo que él era, ¿sí? Todo lo que él hacía y lo que hizo Jesús en él. Entonces, pero él le dice que era lo que él era, o sea, que era un sacerdote, que era un maestro, que él había estudiado y que él era lo mejor, de lo mejor en la ley de Dios. Entonces quiere decir que este no era un ignorante, pero sí, mis amados hermanos, carecía de algo. Sí, carecía de algo que lo llevaba por el camino ancho a la perdición, que lo llevaba por el camino no del árbol de la ciencia, no del árbol de la vida, sino del árbol de la ciencia del bien y del mal, sí, porque era malvado y él no lo sabía, pensaba que era lo correcto. Muchas personas como Pedro, mis amados hermanos, Pedro, y vamos a ver qué error tenía Pedro, porque quiero meter primero a Saulo. Detecté que Pedro también tenía un error grande, ¿sí? Después de que conoció a Jesús, después de que siguió a Jesús, después, mis amados hermanos, de que Pedro pudo haber caminado en el agua, pero también tuvo un problema, que se hundió, ¿verdad? Faltó la fe, porque por eso Jesús le dijo, oro por ti, es que el Satanás quiere que te quiere zarandear, y por eso no quiero que pierdas tu fe, lo que no quiero es eso. Entonces, por eso lo hizo caminar hacia él, y que caminara en fe en el agua, pero él se hundió. Entonces, él se seguía hundiendo, ¿sí? Pasaba el tiempo y a Pedro la religión, ¿sí? La religión lo abarcó, ¿sí? Los amigos, todos los de su alrededor lo presionaban, y Pedro no podía servirle como el Señor merecía servirle, ¿sí? Porque la religión no lo dejaba, por eso lo bueno que él era, por haber defendido a Jesús, se convirtió en una serpiente. Te reprendo, Satanás. O sea, era algo. Por eso el entender, no tanto tenemos que entender a Jesús o entender la palabra, sino la obediencia. Pero la obediencia no es con nuestros 5 sentidos. La obediencia no es con el coeficiente intelectual. La obediencia es con el Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo es el que nos lleva a toda verdad, mis amados hermanos. Podemos leer un montón, podemos empaparnos de conocimientos de muchas situaciones, pero nos puede pasar lo de Saulo de Tarso. ¿Saben qué hace la religión? Mata a los creyentes, ¿sí? Tanto creyente que no sigue a Jesús, están muertos, mis amados hermanos. Creyendo en Jesús, pero muertos espiritualmente. Y eso es lo que quiero que detectemos hoy aquí. ¿Por qué? Porque pueda que vengan muchos. A los que cuesta más hablarles es a esos, a los que están como Saulo de Tarso, ¿sí? A los que tienen la ley y a los que, pero no doblegan a la verdad.
¿Por qué? Porque sí conocen de Dios, sí conocen desde el principio, sí se guardan, sí, sí guardan los mandamientos como nunca, como ese, y se aferran a la religión y son tan religiosos, pero están muertos, ¿sí? Por eso este hombre estaba muerto, y él lo dice que estaba muerto, ¿sí? Allí cuando hizo esto. Era un ser literalmente muerto, sabiendo la Torá. Cuando él le dice y da su testimonio al rey, le dice que él era un hombre totalmente muerto en la religión. Entonces, viene este Ananías, y va hasta él, y este hombre queda totalmente ciego, con los ojos abiertos, pero no podía ver. Entonces, ¿qué sucedió con los ojos de él, los ojos físicos? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Sería la luz o sería literalmente lo que tenía adentro? ¿Qué fue lo que pasó ahí cuando Jesús resplandeció y cayó al suelo y se quedó totalmente ciego? No comió 3 días y no comió 3 noches, 3 días. Y al fin de cuentas llegó Ananías y él le impuso las manos. No fue Dios, sino fue un hombre. Escuchen esto, este es totalmente distinto. Fue un hombre, le impuso las manos y él vio. Pero cuando salió de ahí fue otra persona, ¿verdad? Totalmente regenerado y cambiado. ¿Qué sucedió esos 3 días ahí en ayuno y en oración? ¿Qué sucedió ahí? Entonces, él lo explica en Romanos, ¿qué sucedió? Pero todavía no había cambiado totalmente, o sea, él amó a Jesús, ¿sí? Él se doblegó a Jesús y cambió totalmente. Dios, Jesucristo, hizo algo en él que hace en muchas personas, ¿sí? No estoy hablando de muchas personas, pero de unos 10,000, uno, ¿sí? Estoy hablando de muchas personas, de 10,000, una persona, ¿sí? De otros 10,000, otra persona, o pueda que de unos 30,000, una persona, tipo Saulo de Tarso. Entonces, ¿por qué, mis amados hermanos? Aquí hay otro ejemplo, y eso es lo que quiero ver, que aquí ya es otro nivel, no como el nivel que traía el Señor, no como el nivel de Abraham, no como el nivel de Jacob, no como el nivel de Sarai, no como el nivel de Pedro. Este que le sucedió a este hombre ya es otro nivel, ¿sí? Podríamos decir que ya es una de 10 gradas, ya es la 9ª grada. Aquí de una vez por todas le dobló el calcetín y lo convirtió totalmente en un ser espiritual 100%. ¿Sí? Ya es un nivel superior lo que le pasó a Saulo. Pero ahora, ¿por qué Pablo? Aquí no dice, mis amados hermanos, ¿por qué Pablo? Es que nadie explica eso. Allá ni se le acercó Pedro, ni siquiera de lejitos vio a Simón
y le dijo, te llamarás Cefas. Solo lo vio y le dijo, te llamarás Cefas. Revertece de una vez y me imagino que cuando iba caminando se convirtió en otra persona, Cefas. ¿Sí? Y de ahí que te llamarás Pedro, piedra. Y que cabal quería el Creador que él dijera que él era el Mesías, el Cristo. ¿Para qué? Para depositarle. El primero que hablara hubiera bien sido Simón o Bartolomé o Felipe, pero el primero que el Creador le diera la respuesta, en ese iba a depositar Jesús las llaves de los cielos, ¿verdad? Fue en Pedro. Entonces hubo algo en Pedro especial, pero en este hombre fue mucho, porque Pedro nunca hablan ahí que fue asesino, fue esto. Entonces este cambio fue mucho más poderoso. Pero el por qué Pablo, aquí no dice Pablo, y todavía el Señor le llama Saulo. Leamos aquí toda la conversión de él y nunca le dice el Creador Pablo aquí a Saulo. Nunca le cambió nombre, ¿verdad? Entonces, yo soy Jesús, respondió, y llegamos hasta ahí. Y hasta ahí no dice, no te llamarás Saulo, sino te llamarás Pablo. Nunca le dijo el Señor así, nunca, ¿verdad? Vamos a ver si más abajo le dice eso. Voy a leerlo en la Reina Valera. Entonces, ¿por qué muchos después le llaman Pablo? Y voy a leerlo otra vez para ver si encontramos en la Reina Valera que el Señor le cambia nombre ahí, ¿verdad? ¿Por qué Pablo? ¿De dónde viene Pablo? ¿Sí? Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase él algunos hombres o mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, escuchen, el Señor, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Dura cosa te es dar coces contra el aguijón? Eso es la versión correcta, ¿verdad? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Dura cosa te es dar coces contra el aguijón? Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dará lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora.
y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y lo pone la mano encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchas acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan a tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Escuchen. Aquí está la diferencia de todo, ¿verdad? Pero esa llenura es una llenura, ¿sí? Esa llenura, mis amados hermanos, no es la que conocemos. Es una llenura, es la más elevada que el Señor le dio a este hombre, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo se llama esa llenura y cómo se puede experimentar esa llenura y de qué forma nosotros podemos. Acuérdense que Jesús solo lo cegó, no lo llenó, ¿verdad? Jesús solo lo cegó, resplandeció y le habló. Él se atemorizó y por ciego se lo llevaron allá a orar. Ahí le reveló el Señor un montón de cosas, pero todavía no era lleno del Espíritu Santo, todavía no conocía Él. O sea que ahí fue tan superficial. Pero aquí viene lo mero bueno. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas. ¿Cuándo? Cuando se llenó del Espíritu Santo. ¿Sí? Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Escuchen. Después de hacer un asesino, Dios le hizo la parada, vino este hombre, le impuso las manos, recibió al Espíritu Santo, y luego, ¿qué sucedió? Se levantó de ahí, agarró fuerzas y predicó a Jesucristo, que era el Hijo de Dios. Lo que no quería fue algo de la noche a la mañana, de un día para otro, que literalmente le cambió totalmente todo, su mente, todo su corazón y toda la religión, ¿sí? Ya vamos a ver qué son escamas cuando hablemos de lo que Jesús habló con otro fariseo, con otro maestro de la ley. Ya vamos a ver qué son escamas. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba
y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasando muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimientos de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándose en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba desordenadamente en el nombre del Señor. Y hablaba desordenadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaba fortalecidas por el Espíritu Santo. Aconteció que Pedro visitó Bueno, entonces aquí no dice que le cambió el nombre a Pablo, porque allá, rápido, ¿verdad? Agarró a Abraham, agarró a Sarai, agarró a Jacob, ¿sí? Agarró a Pedro y les cambió. Aquí fue otra forma que él usa, ¿sí? Para ese tipo de personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay algo diferente en él. Hay algo muy diferente en Saulo de Tarso que no hay en los demás, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque él más adelante dice que es romano y es judío. Porque era romano, no lo mataron, ¿sí? Porque él se podía defender y porque sabía mucho de la ley, entonces se podía defender, porque el rey le dijo: ¿necesitas abogado? Le dijo: no, es que yo sé defenderme a mí mismo, yo sé el de la ley, yo soy doctor en todo este campo, yo me sé defender y yo voy a ser el que me voy a defender. Escuchen esto. Él dijo: es que yo soy romano, ¿sí? Y judío. Ahí estaba el problema, ¿verdad? Entonces, ahí todavía no se llamaban cristianos. Voy a quedarme ahí. Dicen que es Hechos, pero no es tanto de los apóstoles, sino muchos dicen que es del Espíritu Santo. Pero literalmente Hechos es casi la vida, literalmente, de Saulo, de Tarso y Pablo, sí, de Pedro, y de todas las situaciones y todas las pleitesías que tenía Pedro con Saulo. O sea, ahí vamos a ir viendo que no estaban de acuerdo con lo que se estaba viviendo, y Pablo no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo Pedro, ¿sí? Porque todavía hay una cita bíblica donde Pablo le dice a Pedro que era un hipócrita, ¿sí? Así lo trata. Entonces, vamos a irnos a Hechos 13.
No, Hechos 10:26, perdón. Mas Pedro levantó, diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló muchos que se habían reunido, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Escuchen esto. Estamos hablando de ya de varios años, ¿sí? Lo que traía este Pedro, que juntarse con personas que no fueran judíos era inmundo, o sea que no estaba en lo correcto, ¿verdad? Ha elevado su alma tanto como para decir amo a los seres, ¿sí? Todavía había algo ahí que no dejaba que se desbordara en la misericordia que tenía el Señor. Entonces, porque aquí lo estaban invitando, ¿sí? Y él literalmente les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llevado y vine sin réplica, así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidos resplandecientes y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas, de plano las del ministerio también. Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jospe y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, aquí miren, aquí hay otro. ¿Quién le dice esto? El Señor. Envía pues a Jospe y haz venir a Simón. Todavía me dado. Escuchen, Pedro no quería llegar ahí. Todavía tenía problemas. Entonces, ahí no mencionan nada que Saulo de Tarso le cambió el nombre, nada que ver con el nombre, ¿sí? ¿De dónde sale Pablo? ¿Sí? ¿Alguien sabe de dónde sale Pablo? O sea, ¿por qué Pablo? O sea, si no se oye ahí que el Señor le haya cambiado. Entonces voy a dejar de lección dale. École. Miren, no fue Dios el que le puso así, sino en primer lugar fue el escritor de Hechos, pero en segundo fue la vida, ¿sí?, que él tomó después que encontró o que fue
no, bueno, su testimonio fue el que le cambió el nombre a él. ¿Estamos? No fue Dios. ¿Y saben qué? ¿Por qué es que hasta después, hasta en el 13, es la última vez que la palabra le llama Saulo y la primera vez que le llama Pablo? Y miren, me llamó mucho la atención esto, que dice así, y con eso voy a terminar. ¿Alguien está entendiendo esto o solo yo me estoy convirtiendo como Saulo? ¿Sí? Hablaba y no le entendían absolutamente nada. O sea, era un revoltillo el que él hacía, desordenadamente. Porque yo le voy a leer desde el 15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Escuchen esto. Ahí empezó. Pero después, ¿qué hizo? Solo se levantó y empezó a predicar. Luego se mía va a ver cuánto va a sufrir, pero de ahí van a ver cómo les van a poner, y no voy a ser yo, sino él mismo se va a ganar el nombre que ustedes le van a dar, ¿verdad? Entonces, tiempo después, el escritor, y cabal está en el 13, ¿sí? Donde habla, y cabal mi esposita, no te lo reveló carne ni sangre. Y esa era la tarea que yo les iba a dejar ahí, ¿verdad? Les dije, les voy a dejar la tarea, y cabal, pum, que sale ella allá, donde la palabra le cambiaba nombre a Pablo, ¿verdad? Entonces, lo que estamos haciendo es suavizando lo que viene, ¿sí? Tenemos que suavizarlo, porque sí es duro. Hechos 13, leámoslo de una vez para ir.
porque son las únicas personas que les cambian el nombre allá en la palabra. Entonces, vamos a dejarlo hoy ahí, que es tan extenso esto de Pablo para entenderlo. Pero creo que con Juan 3 lo vamos a entender muy bien, ¿verdad? ¿Alguien sabía esto? Tenemos que conocer todo eso. Porque ya pronto vamos a entrar en el Génesis, en el principio 5 y el 6. Entonces ahí Pablo, lleno del Espíritu Santo, ya veía a Satanás, ¿verdad? Es que eso es lo que pasa. Antes no lo veía, antes él era, ahora ya. Por eso es que